Les, sí, va a ser un si año quieren, muy largo. si quieren seguir de pie, no hay problema, ¿eh? Yo sigo platicando la pregunta, porque ya casi vamos a la parte práctica donde vamos a hacer nuestra polarización o obtener la curva de polarización del diodo. Así es que se pueden levantar y caminar sin problema. ¿Sí? Entonces, su compañero nos preguntaba, ¿qué sucede si el diodo está antes que la fuente o la resistencia está después? ¿Qué, qué opinan? ¿El circuito va a tener algún cambio? ¿Quiénes dicen que sí? Uno sí, dos sí, tres, cuatro, y lo está obligando. Si cambiamos la resistencia y el diodo de lugar en ese circuito, ¿va a tener algún cambio la corriente? ¿El circuito va a tener algún cambio? Pues no, ¿verdad? Porque la ecuación es la misma. ¿Sí o no? La ecuación va a ser BS es igual a BD más BR. O va a ser BS es igual a BD más BR o BR más BD, como quieran. Pero el cálculo de la corriente va a ser el mismo. BS menos el voltaje del diodo entre la resistencia. Entonces, ¿y cómo sabe la corriente que la resistencia está después? Yo quiero saber eso. Es que para mí es ilógico, porque yo siempre lo he visto como si fuera, no prendo la fuente y se empieza a... Es que es una analogía muy interesante para explicar la corriente, pero la energía no funciona así, ¿no? Ni modo que dijera la corriente, oye, ¿sí está cerrado el circuito para ir o no? Déjame, voy a echar un vistazo y regreso. No, es precisamente una diferencia de potencial lo que hace que fluya la corriente. Y cuando hay esa diferencia de potencial es porque hay un circuito cerrado. Si no hay un circuito cerrado, no hay diferencias de potencial. Pero todo el circuito está construido al mismo tiempo, ¿no? No es como en los videojuegos que va renderizando conforme vamos avanzando. Ya está construido todo el mundo, la topología, desde que el circuito está armado. ¿Sí? Entonces, la ecuación es la misma. ¿Sí? Hay una persona que estudió mucho eso, de cómo sabe la energía, por dónde fluir. Creo que es Feynman, las ecuaciones de Friedman. Lo voy a buscar y ahorita les digo quién es. Pero luego están medias mafufas unas cosas. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Nuestro circuito básico, ¿verdad? Bien sencillito. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer, ya esta parte ya la calculamos. De todos modos están las diapositivas por si tienen alguna duda de cómo se hizo el despeje, cómo se calculó la corriente del diodo. En este ejemplo particular utilizamos una fuente de 5, una resistencia de 1 kilo y la tensión de 0.7 para un diodo de silicio. ¿Para qué nos sirve conocer esa corriente? ¿Quién? La fuente que vamos a poner. Las resistencias, por si no sabían, tienen una potencia, es decir, solamente puede circular una cierta cantidad de corriente. Estas resistencias que vamos a utilizar, las pequeñitas, son de 1/4 de watt. O sea, puede circular una corriente muy pequeña por ellas. Los diodos, igual. Creo que máximo puede circular 1 amper por estos diodos. Si ocupan un dispositivo de mayor capacidad de corriente, pues hay que comprar uno específico para esto. Bueno, entonces, vamos a obtener la curva de polarización del diodo. ¿Qué es la curva de polarización del diodo o para qué nos sirve? Para conocer su rango de acción. Para conocer su rango de acción. ¿Qué más? Para saber si está operando de manera óptima.
para ver si está operando en las condiciones óptimas o favorables para el diodo. Ajá. ¿Alguna otra cosa que crean? Eso es para... Eso déjenoslo para los electrónicos. Yo voy a Oxxo y le digo, ¿me das un diodo, por favor? Y, ¿de qué diodo quieres? Un 1N4001. ¿Por qué ese? Pues es el más común, ¿no? El 1N4001, 1N4002, 1N4148. ¿Cuáles son las características de esos diodos? Sí saben que hay una hoja de datos, que ¿quiénes hacen esas hojas de datos? El fabricante. ¿Y quiénes son los fabricantes? Ustedes, ¿no? Ustedes. El electrónico llega y dice, a mí me das un diodo que aguante esto y aquello. Ah, mira, tengo estos, o tú consultas las hojas de datos y vienes y me dices cuál es. Pero las características de la hoja de datos, ustedes las tienen que proporcionar, porque ustedes están fabricando ese dispositivo. Ustedes le están dando un ancho de canal, un largo de canal, que es lo que va a delimitar cuánta corriente puede circular. ¿Cuántos portadores mayoritarios y minoritarios hay por centímetro cuadrado? Y así decir qué voltaje se va a caer en ese diodo. O sea, ustedes lo van a diseñar y me tienen que dar esa curva de polarización. Yo soy el usuario de ese diodo, pero ustedes me tienen que dar esa información. Entonces, típicamente cuando hagan un diodo, necesitan identificar las tres regiones básicas del diodo. La de polarización directa, la de polarización inversa, la región de baja corriente y la región de alta corriente. Entonces, vamos a construir el siguiente circuito. No importa si la resistencia va después o va antes, es el mismo circuito, ¿sí? Vamos a construir este circuito, pero para esto tenemos que hacer varios cálculos, cuánta corriente va a circular, de nuevo cuánto voltaje le voy a inyectar, e ir obteniendo una pequeña caracterización de esta curva. Lo que vamos a hacer es, entonces pónganme tantita atención acá, conectar el diodo en serie con la resistencia, empezar con un valor bajo de voltaje de las fuentes, ahorita les voy a decir cómo irlas configurando, ir haciendo pasos pequeños en la fuente. Cada vez que hago un paso en la fuente, tengo que medir el voltaje en el diodo y a la vez medir el voltaje en la resistencia. Como no voy a tener amperímetros suficientes, voy a medir el voltaje en la resistencia para calcular la corriente que está circulando en el diodo, ¿verdad? Si conozco el voltaje en la resistencia y lo divido entre el valor de la resistencia, conozco la corriente. Y después vamos a llenar una tablita como esta. Voltaje en 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, bla, 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 bla. Voltaje en el diodo, voltaje en la resistencia, corriente en el diodo. Ustedes la tienen que llenar toda para que obtengamos una curva parecida a esa. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok, entonces vamos a empezar a darles el material. Si alguien no sabe usar fuente, multímetro, lo que sea, por favor avísenos y nosotros pasamos con ustedes. No pasa nada, pero no conecten nada si no saben conectarlo. Y ahorita que después de que obtengamos la curva de polarización, yo creo que vamos a hacer la simulación del diodo en SPICE también, ¿sí? Para obtener la misma curva de polarización. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok, entonces me voy a regresar a esta parte del circuito. No creo que sea muy complicado. Entonces anótenlo y van llenando su curva con estos valores.
Eso es un ejemplo, ¿eh? No son los valores que les tiene que dar, solamente es un ejemplo. Ustedes hagan sus propios cálculos. ¿De qué voltaje